Amor con plazo. Escrito por Pecas TG. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 22. La mañana en la que debía comenzar el dichoso viaje que Robert me había organizado, me despedí de mi amigo Christopher, que desde su llegada solo había sido un incordio. Por suerte, los últimos días se había preocupado más de cómo deshacerse de su bochornosa jugarreta de Candy, que aún persistía en nuestros rostros. Empezaban a fastidiarme y mucho los consejos baratos que me ofrecían las personas de mi entorno, ya que hasta entonces yo carecía de ese tipo de engorrosas relaciones que todo el mundo me decía que tenía con Candy. Algo del todo incomprensible, porque entre ella y yo solo había una estrecha relación de negocios y sexo. E incluso esto último me era negado últimamente. ¿Por qué las mujeres se empeñan siempre en darle un nombre a todo? Si nosotros disfrutábamos cada vez que nos acostábamos con alguien, si en ocasiones comenzábamos a pensar en ellas, o incluso sentíamos celos, ¿por qué había que definirlo tan rápidamente como amor? Las mujeres y sus melosos pensamientos me crispaban los nervios. Por eso me gustaba permanecer lo más lejos posible de ellas y verlas solo cuando era absolutamente necesario. Por desgracia, eso no podía hacerlo con Candy, ya que estaba pegada a mí hasta que concluyera la dichosa novela. Mientras terminaba de darle algún retoque a la historia de Miss Pony, antes de partir hacia mi viaje usando mi verdadera identidad, la del desconocido autor de novelas de intriga Terry Granchester, descubrí dos cosas que me dejaron impactado. La primera, que la novela que había evitado escribir durante 2 años por miedo al fracaso ya estaba terminada. Y la segunda, que aunque podría liberarme en aquel mismo instante de la mujer que tanto me atormentaba, no lo haría, porque no quería poner fin a nuestra relación sin saber qué era lo que comenzaba a sentir por Candy, y si era lo que muchos llamaban amor. Archivé el documento en mi ordenador sin saber cuándo lo entregaría, y guardé silencio sobre él porque, por el momento, esa historia era lo único que nos unía a Candy y a mí. Seguramente el día que le entregara el final de la novela sería el último en que la vería, y aunque si ella pasaba más tiempo a mi lado podía cometer el error de enamorarse de un cabrón como yo no podía evitar ser egoísta y querer seguir junto a la mujer a la que tanto deseaba. Tras cerrar el archivo de la última parte de mi saga Redes de Amor, mi editora, que parecía tener un sexto sentido para intuir cuándo finalizaba mis novelas, insistió con una de sus tormentosas llamadas. Esta vez decidí hablar con ella y contestar a todas sus engorrosas preguntas con la amabilidad que me caracterizaba. O sea, ninguna. Sobre todo porque ya estaba más que harto de sus quejas, expresadas tan abiertamente en mi saturado buzón de voz. «Ah, habla una desválida y dulce ancianita», respondí burlón, recordándole que mi alter ego y yo no nos parecíamos en nada y sacando con ello a relucir el impertinente acoso al que siempre me sometía con sus llamadas. «¿Me puedes decir por qué narices te vas de viaje? ¿Y también cómo es que Candy lo ha permitido?» «Me voy para promocionar esas novelas de intriga que tampoco te interesan, Dorothy. Y Candy no ha podido hacer nada porque la he encerrado en el maletero», dije, mintiendo vilmente, sabiendo que si intentase hacer eso, ella no tardaría mucho en volver a desmontar mi coche como venganza. «¿Cuántas veces tengo que repetirte que hice todo lo que pude para que tus novelas fueran aceptadas, pero que a mi jefe no le parecieron adecuadas para sacarlas al mercado? Sin duda lo estás haciendo para torturarme, ¿verdad?», me preguntó Dorothy algo histérica. «Bueno, eso ya no importa. Como he encontrado otro editor que ha aceptado publicarlas de buena gana, comprenderás que mi tiempo no es solo tuyo y de tu prestigiosa editorial». «¿Qué tiempo ni qué narices si apenas me dedicas unos segundos cuando hablo contigo? Y eso siempre y cuando consigo localizarte». «Bueno, pues aquí me tienes. Aprovecha. Tienes 30 segundos para exponerme todas tus quejas antes de que decida colgarte», dije amablemente, concediéndole un poco más del tiempo que solía darle para que me comentara sus preocupaciones sobre el trabajo. Desgraciadamente, Dorothy decidió usarlo, dejando caer alguna que otra maldición sobre mi comportamiento, y su tiempo se agotó. Cuando volví a revisar mi buzón de voz, me amenazaba con hacerse un collar con mis pelotas,
Después, presté atención a la petición que me hacía. Terry, ni se te ocurra jugar con esa inocente chica. Tiene un familiar terriblemente sobreprotector que me está haciendo la vida imposible, así que haz el favor de comportarte por una vez en tu vida. Una petición bastante razonable que no tardé en descartar cuando el objeto de mis deseos entró en el estudio para avisarme que era la hora de ponernos en marcha. Lo siento, Dorothy. No te puedo prometer nada. Le escribí a mi editor en un mensaje de texto, mientras seguía a la mujer que yo estaría a mi lado durante todo ese largo viaje. Y estoy más que decidido a tenerla en mi cama. ¡Mierda, mierda, mierda! Terry, contesta de una jodida vez. Dejó Dorothy Johnson por enésima vez en el buzón de voz de Miss Pony, tras recibir ese inquietante último mensaje. ¿Por qué ese hombre tenía que ser tan obtuso? ¿No podía comportarse por una vez en la vida como un ser racional? Y como siempre tenía la desgracia de hablar con él, las cosas fueron de mal en peor cuando oyó detrás de ella la inoportuna voz que en los últimos días se le había hecho tan conocida. ¿Quién es Terry? Se interesó Tom, que de nuevo le esperaba a la salida de su trabajo. Es mi impertinente ayudante, contestó Dorothy dubitativa, pensando que si estuviera la desgracia de tener un ayudante como ese, ya hacía años que le habría pegado un tiro. Y como siempre hacía ese individuo, del que últimamente no podía librarse, se apartó y apoyándose en su carro descapotable, alzó una ceja demostrándole que nunca se terminaba de creer ninguno de sus embustes. ¿Quién es Miss Pony?, le preguntó una vez más Tom, como hacía siempre que le esperaba. Una adorable ancianita, contestó Dorothy por enésima vez, con una de sus más falsas sonrisas, rezando porque Tom se tragara alguna de sus patrañas, algo que evidentemente no ocurrió. Cuando él se retiró en su automóvil, suspirando un tanto molesto, le enseñó una extraña y diminuta pieza que sin duda volvería a su coche, que como todos los días volvería a fallar e iría a parar al taller, donde últimamente el dueño la recibía con una resplandeciente sonrisa. Una vez que el molesto sujeto desapareció de su vista, Dorothy se distrajo un poco buscando el número de su taxista habitual, que ese día parecía llegar tarde a su habitual ronda de «voy a recoger a la idiota a la que siempre se le estropea el coche a esta hora». Mientras Dorothy reflexionaba sobre qué maldad le habría hecho nuevamente aquel vil mecánico a su descapotable, un joven algo desaliñado tropezó con ella. Dorothy se apartó de su camino, pero el muchacho la observó atentamente. Al parecer, como muchos otros, la reconocía por haberla visto en esas dichosas revistas de mujeres emprendedoras, que le habían traído más desgracias que parabienes cuando todos los desconocidos escritores de Nueva York que encontraban a su paso le entregaban sus novelas. Con la mirada perdida, el joven le puso un ajado manuscrito en sus manos y le dijo: «Mi novela es de lo mejor, y sin duda usted estará encantada de leerla», casi ordenó el enfebrecido sujeto, apretando con fuerzas las manos de Dorothy sobre su obra, obligándole así a coger el libro. «Señor, debería usted enviarla a la editorial. Sin duda mis compañeros estarán encantados de leerla». No. Ya he recibido decenas de respuestas de todos, todas negativas, y usted la va a leer sí o sí», contestó el perturbado muchacho perdido en su mundo, haciendo que Dorothy empezara a temer por su seguridad. Bien, me la llevaré a casa y la leeré», asintió calmada, decidida a salir del aprieto como fuera, y dado que estaba habituada a mentir, una pequeña mentira más no le haría ningún daño. Pero el joven no la creyó y esta vez la cogió con fuerza de un brazo, mientras intentaba arrastrarla hacia su coche. «Estupendo, la llevaré a mi casa y la leeremos juntos». Ni loca pensaba Dorothy ir a casa de un loco que a saber lo que habría escrito, así que planteando sus tacones de aguja firmemente en la acera, intentó deshacerse del sujeto, y estaba a punto de gritar como una histérica pidiendo ayuda cuando alguien agarró al chico, apartándolo de su camino y empotrándolo contra el capó de su coche. Dorothy no tuvo dudas acerca de quién era el que volvía a maltratar su descapotable, aunque esta vez fuese para ayudarla. «Tom,
¿Podrías tener un poco más de cuidado?, dijo preocupada por la pintura plateada de su coche. ¿Con quién? ¿Con el coche o con este tipo?, preguntó él, sabiendo lo mucho que el editor adoraba su pequeño automóvil. Y antes de que Dorothy contestara, le estampó al individuo unas cuantas veces más contra el deportivo, con una maliciosa sonrisa. ¡Con mi coche!, gritó ella finalmente, atrayendo algunas miradas hacia lo que estaba ocurriendo. Tom le dirigió una perversa sonrisa y soltó al pirado en mitad de la calle. «Toma tu manuscrito», le dijo, lanzándolo despectivamente hacia el apaleado joven, que no dejaba de sangrar por la nariz. Esa no es forma de tratar a una mujer. Con el acoso constante no vas a conseguir nada de nadie. Irónica, Dorothy alzó una ceja, mientras pensaba cómo el hombre que decía eso le incumplía constantemente. Intentó hacerle ver que él también le estaba acosando a diario con sus múltiples jugarretas, pero antes de que pudiera decir nada, Tom la calló con unas bruscas palabras. «A mí sí me está permitido acosarte», le dijo serio, y después dirigió hacia el joven una amenazadora mirada, haciendo que éste huyera dejando atrás a su adorado manuscrito. «Te acompañaré a casa», comentó luego Tom, conduciendo a Dorothy hacia su coche de segunda mano. «¿No sería mejor que arreglaras el mío?», preguntó ella impertinente, intentando que se diera cuenta de lo estúpido de la situación. «¿No sería mejor que me dijeras la verdad?», replicó Tom, haciéndole ver que esa infantil situación persistiría hasta que le revelase lo que quería saber. «Llévame a casa», dijo Dorothy finalmente, demasiado cansada para discutir con aquel sobreprotector hombre. Y esa fue la primera vez que, cuando un atractivo hombre la llevaba a su casa, Dorothy pensó en deshacerse de él lo más pronto posible, porque con su atrevido comportamiento y sus profundos ojos color miel que tanto la atraían, habían empezado a peligrar tanto ella como su coche con la cercanía de ese sujeto. El primer destino de Terry no se hallaba demasiado lejos del recogido pueblo donde vivía. Era tan solo 2 horas llegamos a la ciudad de Oban. Se trataba de un lugar pequeño, pero bastante ajetreado, en el centro de la zona del norte de Escocia. Según las guías turísticas que revisé antes de iniciar el viaje, Oban poseía el puerto de mayor extensión al noreste de Escocia y era un punto principal para las partidas de ferries en dirección a las Islas Hébridas, situadas más al oeste. No era de extrañar, por tanto, que esa ciudad fuera el centro del turismo del condado de Argyll, donde personas de todas las nacionalidades paraban para iniciar sus recorridos a lo largo de Escocia. Esto me hizo creer erróneamente que la pequeña librería de la escondida pero transitada calle donde Terry firmaría sus novelas de intriga estaría llena de gente deseosa de adquirir los libros del excepcional, aunque desquiciante autor. Cuando llegamos, Terry miró un tanto molesto la reducida mesa de madera, bastante destartalada, que el dueño había colocado en el exterior de la tienda, junto con algunos ejemplares de sus últimos libros. A los lados de la mesa había una vieja caja llena de libros, más viejos aún, con un letrero de saldos. Después de ver el rostro enojado de Terry, creí que se marcharía antes de sentarse siquiera en el desvencijado taburete que el anciano librero le había dado tan alegremente a su querido escritor. Pero me sorprendió cuando, tras echar un vistazo al humilde pero acogedor establecimiento que se hallaba detrás de él, decidió tomar el asiento en el lugar en el que el hombre le señalaba. Terry habló durante un largo rato con el dueño del pequeño comercio. Firmó sus libros e incluso gastó alguna que otra broma sobre sus novelas, pero a lo largo que la mañana se fue deprimiendo cuando los turistas pasaban junto a él haciendo alguna que otra rápida compra antes de tomar un ferry hacia su destino. Después de horas de estar sentada junto a Terry observando cómo miraba las musarañas o dibujaba distraídamente unos garabatos en un post-it, me mandó a por un rápido almuerzo. Cuando volví, sonriente la imagen de un joven que hablaba bastante animadamente con él sobre el argumento de sus novelas. No me di cuenta hasta que estuve junto a ellos de que el característico mal humor de mi escritor estaba a punto de desbordarse, animándola a hacer de nuevo una de las suyas. El rostro de Terry empezaba a mostrar aquel aire malicioso que siempre tenía cuando planeaba dar una de sus irónicas o directamente maleducadas y groseras contestaciones. No supe por qué hasta que presté atención a las palabras del joven,
que convertían aún más humillante el hecho de que estaba sentado junto a un viejo tablón que hacía las veces de mesa entre los olvidados libros de segunda mano. Me encantan sus novelas, las tengo todas, soy uno de sus mayores fans. Pero le tengo que decir que como son demasiado caras no he comprado ninguna, me las he descargado todas de internet, decía el joven tan contento, logrando que Terry gruñera en voz baja, seguramente resignado a que las personas hicieran eso y encima tuvieran la cara de comentarlo tan tranquilos con el escritor al que le habían robado una pequeña parte de su obra. Me sentí orgulloso de él cuando se limitó a coger aire y contestó serio a las impertinencias del chico. Mis libros también están en versión digital y son más económicos que los de papel. Como mucho cuestan un par de libras. Sí, pero gratis es mejor, insistió el otro, sin percatarse del enfado que estaba provocando en Terry. Es un enorme placer conocerlo, señor Granchester. Me preguntaba si podía regalarme usted alguno de sus libros y dedicármelo. Después de todo, usted es escritor, así que tiene que estar forrado. Oh, no, musité en voz baja, rogando porque Terry no hiciera una de las suyas. Me acerqué a la mesa para intentar alejarlo de aquel joven impertinente, pero cuando llegué ya era demasiado tarde. Terry esbozaba una de sus maliciosas sonrisas, mientras garabateaba algo en uno de los post-it que había junto a él. No te voy a regalar un libro, pero mira por dónde si te voy a entregar una de mis dedicatorias. Con cariño para ti, de tu admirado autor. Compra mis libros de una jodida vez, pedazo de parásito. Firmado, Terry Granchester. Luego, ante mi asombro, se levantó de la silla y le pegó el post-it en la frente al lector cara dura. Pasó junto a mí y me arrebató la bolsa del almuerzo, mientras se adentraba en la tienda y me cerraba la puerta en las narices, colocando en ella el cartel de cerrado. El joven, aún conmocionado, se quitó el insultante post-it de la frente y tirándolo al suelo, juró no leer nunca más ninguno de esos libros que hasta entonces tanto le habían gustado. ¿Es así como piensas vender tus libros?, respondí severa a Terry entrando en la tienda, donde él charlaba animadamente con don Carlos, el anciano dueño del establecimiento. Estoy en mi descanso. Además, ese no iba a comprar nada, respondió él señalándome el cartel de cerrado. Pero de una mala crítica suya puede hacerte perder docenas de ventas, contesté, intentando sin éxito hacerlo entrar en razón. Sí, mira cómo se apilan mis fans en la puerta para comprar mis libros, replicó irónico, indicándome la calle, donde en esos instantes solo circulaba el polvo de las aceras. Te dejo, eres imposible, grité alzando las manos al cielo muy frustrada por su comportamiento. Cuando salí de la tienda estaba tan furiosa y resuelta a demostrarle que con poco de esfuerzo podía conseguir que alguien le prestara atención, que cogí con fuerza alguno de sus libros y me dediqué a incordiar con ellos a todo el que pasara. Increíblemente, yo con mi descaro conseguí más de lo que él había logrado en varias horas, y animé a algunos de los compradores a entrar en el local para que se los firmara tan maravilloso autor. Al contrario de lo que creía posible, los clientes salían de la pequeña librería con una sonrisa y hablando maravillas de aquel nuevo y prometedor escritor. Al final del día no vendimos lo que esperábamos, y las ganancias apenas nos dieron para cubrir los gastos del viaje, pero Terry mostraba una maravillosa sonrisa que hasta entonces nunca había tenido el placer de contemplar. Se despidió de don Carlos alegremente, prometiendo visitarlo en cuanto tuviera su próximo libro, y ambos nos dirigimos hacia nuestro lugar de descanso. No te preocupes, lo tengo todo solucionado, contestó Terry, cuando le pregunté dónde dormiríamos, lo que no me tranquilizó en absoluto porque conociéndolo como ya lo conocía, seguro que había planeado algo para que nunca pudiera olvidar nuestra primera noche lejos de su casa. La elección de Terry para pasar la noche no disgustó mucho a Candy en un principio, ya que se trataba de un pequeño hostal en una casa unifamiliar, de estilo victoriano, que conservaba muchas de las características del edificio original. La residencia era hermosa y acogedora. Aparcaron en la entrada y fueron recibidos muy amablemente por la dueña, que los llevó a su habitación. Cuando Candy se percató de que dormirían juntos en una sola y minúscula habitación con una gran cama de matrimonio, exigió a Terry otro cuarto para ella, algo que fue rápidamente rechazado por el persistente autor,
que solo quería llevársela de nuevo a la cama. Candy intentó comenzar una discusión en la que le expondría a Terry cada una de sus quejas y le explicaría por qué nunca en la vida volvería a acostarse con él. Pero antes de que le diera tiempo de empezar su planeado discurso, él acalló sus reclamaciones con una seca frase que le hizo entrar en razón. Esa es la única habitación que tiene baño propio. Si prefieres compartir uno, tú verás, pero yo no pienso pagarte la habitación, sentenció, señalándole despreocupadamente la puerta, por donde se podía marchar si esa era su decisión. ¡Ay, eres imposible!, cedió al fin Candy, tomando posesión del baño en primer lugar. Cuando salió, se dedicó a ignorar a Terry y sentándose en un rincón de la cama con la única compañía de su libreta, comenzó a pensar nuevamente la trama de su novela, en la que los protagonistas habían decidido profundizar su relación, aunque el autor aún no sabía cómo hacerlo. Su concentración se fue a pique en el momento en el que un atractivo castaño con una toalla como única indumentaria y algunas gotitas de agua recorriendo su pecho salió de la ducha. Como siempre, se sentó junto a ella para perturbarla y, sin preocuparse en absoluto de su desnudez, le arrebató la libreta para meter su curiosa nariz en la historia que Candy estaba escribiendo. Su seriedad mientras leía su vieja libreta hizo pensar a Candy que, por primera vez, se tomaba la valoración de su manuscrito en serio. Luego habló y con eso mostró lo equivocada que estaba. La trama parece más realista y la desarrollas bastante bien, pero las escenas de sexo siguen siendo pésimas. Y yo que creía que todo lo que habíamos practicado te habría servido de inspiración. En fin, ¿qué se le va a hacer? Tendremos que seguir practicando, concluyó con picardía, tumbándose encima de la cama y haciendo que notara lo emocionado que estaba ante esa perspectiva. No pienso volver a acostarme contigo, Terry. Creía que eso entre nosotros ya había quedado claro, replicó Candy alejándose de sus embaucadoras palabras. ¿Cuándo? ¿En mi escritorio, en el coche o en la alfombra de mi estudio?, inquirió él, recordando algunos de los lugares donde se habían rendido un apasionado momento. Está muy claro que cada vez que nos acostamos lo sentimos de forma diferente. Y no estoy dispuesta a ser la única idiota que acabe con el corazón roto por tu culpa. Así que procura mantenerte alejado de mí. Como de lejos, ironizó Terry, señalándole la minúscula estancia. Tú en tu rincón y yo en el mío, decretó Candy, colocando una pila de almohadas como barrera entre ellos. ¡Ah, Dios mío! Esta va a ser una noche muy larga, masculló él, dejándose caer sobre la cama mientras se tapaba el rostro un tanto frustrado. Me castigas porque me niego a decir esas palabras que toda mujer quiere oír, ¿verdad?, preguntó luego, molesto por el estúpido empecinamiento de aquella rubia. No, Terry, me protejo de un hombre que nunca sabrá el significado de un te quiero, y al que ni siquiera le importa averiguarlo, declaró Candy, volviendo a coger su vieja libreta en la que sus protagonistas, al contrario que ella, sin duda habían encontrado el amor. Continuará.